Hola a todos, bienvenidos a Simple Blending. Yo soy Mónica Hacha, soy dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. En el vídeo de hoy os voy a hablar de las razones para incluir especias en la dieta. Hoy vamos a hablar de especias, pero no de especias concretas, que de eso ya os suelo hablar muchas veces, incluso por separado, de una en una, para que conozcamos mejor los beneficios y las propiedades que tienen. Hoy voy a hablar en general de esa recomendación que os hago, yo diría que prácticamente a diario, sobre mejorar o incluir las especias en vuestro día a día, en la cocina diaria. Hay culturas que tienen hábito o costumbre de utilizar gran cantidad de especias en su cocina. Sin embargo, en otros lugares a veces nos restringimos pues a 1, 2, 3, aunque a veces ya os vais a dar cuenta de que utilizáis más de lo que realmente pensáis. Dentro de la palabra especias como tal, incluimos también las hierbas aromáticas, como por ejemplo el perejil, la albahaca, el orégano, el tomillo. Ya creo que os va sonando, ¿no? Un poquito. Igual no las utilizáis en casa, pero cuando coméis una comida que las lleva, ¡ay, el pollo asado de tal restaurante, qué rico está! Pues igual es que le echan más especias de lo que le echas tú en casa. Todo es cuestión de animarse a probar. Bueno, ¿por qué realmente, si os fijáis en las recomendaciones habituales de alimentación saludable, se recomienda siempre incluir las especias a la hora de cocinar? Generalmente por una razón principal. Actualmente las tasas de hipertensión son bastante elevadas y la sal es uno de los condimentos que influye o que puede influir también en ese aumento de la tensión arterial. Evidentemente no es el único factor, pero sí es el primero que el médico os va a decir que quitéis de la dieta. Esto os lo he explicado muchas veces. No es cuestión de eliminar solo la sal de mesa, sino que lo mejor es eliminar todos aquellos alimentos procesados que forman parte del día a día y que llevan oculta gran cantidad de sal. Vale, pero también tengo que reducir un poquito la cantidad de sal que utilizo para cocinar porque creo que me paso. Si utilizas especias y hierbas aromáticas, no te va a resultar nada difícil reducir esa cantidad de sal, que es algo que deberíamos hacer todos, tener una cantidad de sal para cocinar más o menos controlada. Y os aseguro que cuando se utilizan condimentos como las especias, se reduce enormemente la necesidad de sal porque esa comida ya tiene sabores muy diferentes. Además, el mismo plato, imaginaros que hoy lo preparo con una especia, mañana con otra, ya tiene matices de sabor diferente. Y os recomiendo, por supuesto, que utilicéis especias a diario, en cualquier tipo de comida. O sea, un filete a la plancha solo con sal no es igual que un filete a la plancha con un poquito de ajo picadito o ajo en polvo y un poco de pimienta. Tiene un sabor diferente y a veces esa sal que le añadimos puede ser excesiva si la echamos sola, pero puede estar muy bien controlada si añadimos otras especias. Así que ya sabéis, primera razón para incluir esas especias en la comida, en la dieta, puede ser controlar o reducir, en caso necesario, la cantidad de sal que utilizamos. Os he adelantado también ese segundo beneficio, el sabor. O sea, la variedad de sabores diferentes que tenemos a la hora de utilizar especias es, vamos, tan infinita como la cantidad o la variedad de especias que podemos llegar a consumir. Que ya sé que al final ocupan mucho, se nos llena el cajón de especias que solo utilizo de vez en cuando. Os voy a poner ejemplos. Si yo preparo unos garbanzos a la manera tradicional de mi casa,
En la mía, por ejemplo, se preparan pues, las legumbres con pimentón, generalmente pimentón rojo, que les da colorcito, les da sabor. Pero si hay una receta que me encanta, son los garbanzos al curry. En lugar de utilizar pollo, a veces utilizo un bote de garbanzos que lo hago pim pam a todo correr y tengo unos garbanzos al curry deliciosos, totalmente diferentes a los garbanzos cocinados de manera tradicional, simplemente cambiando las especias que estoy utilizando, porque el sofrito lo preparo igual y bueno, más o menos podría hacerlo de manera muy similar, pero simplemente cambiando las especias ya tengo sabores totalmente diferentes. Pero es que además las especias son una fuente chiquitita pero constante de antioxidantes, de sustancias con acción antiinflamatoria. Todas estas especias y hierbas aromáticas, aunque estén deshidratadas y no estén frescas, son ingredientes que tienen gran cantidad de sustancias bioactivas y de aceites esenciales. De hecho, muchas de esas sustancias se están aprovechando en la industria farmacéutica para utilizarlas a dosis farmacológicas para conseguir un objetivo concreto. Ejemplo, otra vez para que lo vayáis relacionando, la cúrcuma. Por ejemplo, la cúrcuma tiene un potencial antiinflamatorio bastante importante y se utiliza en dosis farmacológicas como un sustituto del ibuprofeno en aquellas personas que no pueden tomar ibuprofeno, por ejemplo. Tiene unas propiedades muy parecidas con menos efectos secundarios. Así que, bueno, pues incluir de vez en cuando esa cúrcuma en nuestras recetas, pues también nos ayuda a obtener parte de ese beneficio. No es lo mismo, evidentemente, la cantidad que utilizamos para cocinar que la concentración que tienen esas dosis farmacológicas de cúrcuma, pero todo suma y todo ayuda. El jengibre, por ejemplo, tiene propiedades antieméticas. ¿Eso qué quiere decir? Que nos quita las náuseas, las ganas de vomitar, cuando estamos igual mareados, nos puede ayudar también a calmar un poco el sistema digestivo. Es decir, podemos incluir gran cantidad y variedad de especias que, ya os digo, cantidades pequeñitas van sumando siempre a toda nuestra dieta. Por otro lado, y esto me lo habéis oído decir infinidad de veces con una de mis especias estrella, que es la pimienta negra, que debe acompañar siempre a la cúrcuma, por cierto, para poder aprovechar sus propiedades. Bueno, pues la pimienta es una especia digestiva, como muchas otras, como por ejemplo también el comino. Para aquellas personas que tienen gases cuando comen legumbres, añadir comino les puede ayudar a reducirlo. También reducir la cantidad de legumbres que se consumen, que a veces puede ser excesiva para nuestra microbiota, para nuestro sistema digestivo. Es decir, sabor, antioxidantes, antiinflamatorios, sustancias bioactivas que nos ayudan a mejorar nuestra salud, mejor digestión y reducción de la cantidad de sal que añadimos a la dieta. Podríamos decir que son las principales ventajas del uso de especias a diario. Ya veis que realmente si empezamos a hacer un repaso de la variedad de especias que existen, nos va a resultar muy fácil incluirlas a diario. Os he hablado de la cantidad de sal, pero también podríamos hablar de la cantidad de azúcar. Hay una especia, por ejemplo, la canela, y en algunos casos la nuez moscada, que tiene un sabor intermedio entre dulce, salado y un poquito picante, nos pueden ayudar también a reducir la cantidad de azúcar que utilizamos en algunas recetas, porque tienen también ese sabor dulzón que además es muy aromático y nos resulta muy agradable. Si no, ya sabéis que podéis hacer la prueba y veréis cómo vais reconociendo todo esto que os voy diciendo a la hora de utilizar diferentes especias. Que estoy segura de que si voy a vuestros cajones en la cocina, alguna me encuentro. Pues vamos a hacer que sean un poquito más abundantes. Y si no estáis acostumbrados, os recomiendo que vayáis utilizando especias fáciles de utilizar, como son pues eso, la cúrcuma, la pimienta,
La canela es facilísimo, el ajo y la cebolla en polvo, el perejil deshidratado, el comino tiene un sabor un poco más peculiar, pero que combina de maravilla, por ejemplo, con las legumbres o con los hummus, que sé que poco a poco aquí nos vamos aficionando todos a recetas un poco más novedosas. El curry es delicioso y combina prácticamente con muchísimos alimentos, carnes, le podemos añadir a los pescados, a las legumbres, a las verduras. Es cuestión de ir cogiendo un poco de costumbre, un poquito de hábito y de ir llenando ese cajón de las especias. Que no os preocupéis que no se os van a estropear, que duran muchísimo tiempo y si las utilizáis con cierta asiduidad, ya veréis como dentro de nada tenéis que comprar otro bote en el supermercado o en vuestra tienda de confianza. Así que espero que tengáis en cuenta que tienen muchísimos beneficios para la salud. Así que como siempre os pido, espero que le deis al like del vídeo, no dejéis de suscribiros al canal. Sabéis que podéis seguirme también en Facebook, en Pinterest, en Instagram o en Twitter. Y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.